¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer, en divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Divox Radio en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también en nuestros canales de Spotify, SoundCloud y YouTube. Estamos con Joaquín Vergara, director ejecutivo, secretario ejecutivo del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de la región de Valparaíso. Hay dos temas que tocamos en el bloque anterior que me parecen súper relevantes. Tú decías, hay un propósito que tiene que ver con la región, que va mucho más allá de los objetivos, de la misión, de la visión particular de cada una de las empresas. Y empieza a pasar de alguna forma que cuando ponemos el territorio, digamos, como en el centro, se empieza a permear esta lógica de lo público y lo privado. Y que también es algo que ha venido pasando, si lo miramos, parte de las crisis de la democracia tienen un poco que ver con esta mayor permeabilidad del actor público participando en lo privado, el actor privado participando en lo público. Mariana Mazzucato en el libro El Estado Emprendedor dice, bueno, una de las grandes, y que se conecta con lo de los prejuicios que tú hablabas, digamos, uno de los grandes motores de emprendimiento tiene que ver con el Estado cuando asume riesgo para generar valor que el privado no lo puede asumir porque no le queda su estructura de riesgo nomás, ¿ya? Muchas veces hace una mala lectura de Mazzucato y como dicen, claro, estatista, quiere que el Estado, pero no, pero Silicon Valley no se levanta si no hubiera habido plata del Estado ahí detrás. Entonces, ese tejido de relaciones que tú muy bien lo ponías en el tema de los prejuicios, eh, cuando se hace este propósito público, ¿cómo se lidia con los intereses individuales y los intereses colectivos? Porque yo entro al ecosistema emprendedor porque veo que a lo mejor voy a conectar clientes, voy a participar en una red comercial, que voy a ser como uno de los primeros incentivos para pertenecer a esta cosa, pero después empieza a mutar a otro tipo de relación. Totalmente. O sea, yo te diría, Pablo, que gran parte de las compulsiones políticas que hemos tenido en distintos países y en el ámbito político precisamente viene por la desconexión de lo público, lo privado, ¿cierto? Donde hay sectores que se desconectan de lo que está pasando en la ciudadanía. Vemos a veces una clase política que no entiende lo que está pasando en la población. Y estas conexiones público-privadas empiezan a permitir, ¿cierto?, el conocer lo que está pasando en el otro lado, entender los problemas que tienen, por ejemplo, los gobiernos centrales, los gobiernos regionales, tienen un montón de desafíos, un montón de problemas. La verdad que no es fácil llevar a un gobierno regional. Lo mismo para los empresarios. No es fácil desarrollar cierto... su empresa, sus negocios, sus desafíos, si es que no están todas las estructuras, las herramientas, entonces tiene que empezar a haber una conversación entre lo público y lo privado, pero también uniendo a la comunidad civil. O sea, aquí no es solo empresas y Estado, también tenemos que incorporar, ¿cierto?, la mirada de la ciudadanía, de la gente que finalmente va a recibir todos estos el producto de esta comunión entre lo público y lo privado. Efectivamente, el Estado durante mucho tiempo, y ocurre por un proceso de maduración también, fue uno de los motores de emprendimiento, innovación, y eso ha ocurrido en todos los países del mundo. O sea, el desarrollo del GPS, el desarrollo de la carretera, la implementación del ferrocarril, la electricidad, el agua, todo eso, ¿cierto? No lo hubiesen podido hacer los privados, sino que era el Estado inicialmente quien toma la batuta porque tenía los recursos y las capacidades técnicas, regulatorias, políticas, etcétera, que hacen que es posible que esto se llegue a cabo. Pero hemos ido viendo poco a poco cómo esto se va transfiriendo hacia el mundo más privado, y los privados también empiezan a participar
y empiezan a desarrollar, porque hay una necesidad que encuentro yo de la gente de participar de estos procesos. Yo creo que hay mucho interés, y esto lo he visto después de haber conversado con más de 200 personas en la región de distintas índoles, un real interés por querer desarrollar sus comunas, sus localidades y un interés mancomunado de llevar adelante la región y el país. Y estamos viendo incluso, yo te diría, un fenómeno tal vez que esta es muy incipiente, pero estamos viendo algo que se está desconectando un poco de la política. Es una mirada bastante, una opinión bastante personal, esto no es a nombre de la gobernanza ni de ella, pero es una opinión que yo mismo he ido construyendo, que nos estamos como desalejando de esto de los colores políticos, de lo rojo, de lo azul, de lo verde, y estamos empezando a ver acciones concretas de distintos actores, de distintos mundos, de distintos colores, que buscan en el fondo llevar a cabo acciones concretas para poder desarrollar localidades. En el fondo, estamos con un propósito común, que es, como te decía, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Valparaíso, partiendo obviamente de forma local y después ir ampliando y mejorando la conexión. Yo te mencionaba entre bambalinas, la centralización no siempre ocurrió a nivel del país, también ocurre a nivel regional, y Valparaíso sin duda que hemos pecado, ¿cierto?, de este centralismo que hoy día estamos buscando ir, no sé si eliminar es la palabra, porque siempre va a haber una suerte de centralismo, dado que los recursos, las universidades están más ubicadas acá en este sector, pero sí queremos empezar a que esto empiece a minimizarse, empezar de a poco a conectar el territorio, a conectar las comunidades. Lo digital nos va a ayudar muchísimo a transferir lo que hemos logrado en el Gran Valparaíso hacia estas provincias, hacia estas comunas, y de esa forma poder ayudarlos a crear sus propios ecosistemas. Nosotros como gobernanza no queremos ser los referentes únicos dentro de la región, al contrario, lo que queremos es potenciar. Sabemos que en Aconcagua hay un movimiento de emprendimiento e innovación que queremos potenciar, entonces queremos llevarle lo que hemos aprendido, los porrazos que nos hemos pegado en el camino, que ellos los conozcan para que no cometan los mismos errores, llevarles las buenas prácticas que hemos logrado aprender, lo mismo en San Antonio, Petorca, y así ir uniendo, colaborando, porque como te digo, hay un gran interés y después de haber conversado con muchas personas de querer ayudar, de querer colaborar. O sea, la verdad que una de las cosas buenas que te digo también de la pandemia, una de las segundas cosas buenas que te digo de la pandemia es que nos permitió estar muy alineados. O sea, nos dimos cuenta que colaborando y juntándonos, podemos lograr grandes cosas en poco tiempo, de gran impacto. Lo vimos, por ejemplo, cuando tuvimos que inventar ventiladores mecánicos. O sea, en un par de meses, ¿cierto? Las universidades se unieron con emprendedores, con empresarios, apoyo de distintos índoles, y en poco tiempo teníamos cosas que eran impensables, que hubiesen tomado años en hacerse, lo hicimos en pocos meses. Lo mismo la vacuna, la repartición de cajas para ir en ayuda de la gente que es más vulnerable. Esto ha sido todo un trabajo súper desinteresado, además, no buscando redituar, ¿cierto?, de este trabajo, sino que ir en pos de ayudar al otro. O sea, hay una gran necesidad, yo te diría hoy día, de la gente, de todos nosotros, de poder empezar a ver cómo ayudamos, cómo hacemos para poder colaborar con lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. O sea, nosotros hoy día queremos una ciudad más amigable, más segura, donde nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener algo mucho más enriquecido, y cuando nosotros ya no estemos aquí, haber dejado un mejor lugar. Creo que estamos todos en esa misma mirada. Evidentemente que todavía nos falta camino por recorrer, estamos partiendo, estos no son procesos que ocurren de la noche a la mañana, pero por lo menos ya hemos sembrado las semillas y creemos que vamos a poder cosechar los frutos en un par de años más respecto a esto.
Y uno de los grandes problemas de la economía moderna tiene que ver con lo que se llama el problema de los comunes, que Elinor Ostrom ganó un premio Nobel precisamente por mirar cómo se gestiona el espacio de lo común, sin que cuando tenemos actores económicos que privilegian el corto plazo. Y uno de los principios que ella pone en su principio de diseño, de la prosocialidad que habla, tiene que ver precisamente con la existencia de un propósito compartido, superior al propósito individual, de alguna forma. Y ahí Exacto. la distribución, o sea, ese espacio más distribuido de poder, que hace que se empiecen a conectar a veces iniciativas que están sucediendo, que no sabemos que están sucediendo, que están aportando por el mismo propósito, pero que están en otro lado, en otras conversaciones, a veces se traslapan incluso conversaciones. Entonces, ese agente aglutinante que está jugando el ecosistema me parece súper relevante, digamos, para poder visibilizar también este tipo de iniciativas. Y ahí lo quisiera conectar con algo que decías tú, digamos, como si lo llevo como los equipos de alto desempeño, una de sus características básicas es que hay seguridad psicológica. Por lo tanto, los integrantes del equipo pueden ser profundamente, pueden poner su vulnerabilidad encima, ¿ya? Encima de la mesa para que las gestionemos en común. Y eso requiere como una dosis de generosidad importante, una dosis de confianza importante. En un territorio también estamos lo mismo, de alguna forma. O sea, por lo que yo te voy escuchando, tiene una lógica bastante parecida. ¿Cómo? Absolutamente. Porque hay empresarios que la pandemia les pegó brutalmente, el turismo. Hay otros empresarios que aumentaron su productividad con la digitalización. ¿Cómo lo hacemos para que el territorio siga arriba y no sea una oportunidad, una ventaja competitiva que agarré porque cambió el contexto y la capitalizo yo solo? No, absolutamente. O sea, la pandemia nos pegó tan fuerte, y en especial acá en la región, que yo te lo diría, tal vez fue una bendición escondida detrás de una desgracia, el tener que lidiar con un gran problema y chuta, los actores empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto me está sobrepasando, la verdad estoy muy vulnerable, necesito ayuda. Y cuando tú escuchas eso, que antes ocultábamos esta vulnerabilidad Sí, y estábamos así como, no, si está todo bien aquí en casa, era una la verdad debilidad que que cuando podía capitalizar empezamos, la competencia, de alguna forma. exacto, porque creíamos que el del lado nos iba a robar ese espacio, y nos empezamos a dar cuenta que incluso entre competencias, entre empresas que son, empezaron a ayudarse y a colaborar. Y empezamos a encontrar proyectos que son de actores del mismo rubro, y entre la misma gente del turismo empezaron a ayudarse. Oye, ¿sabes que yo estoy haciendo esto? Yo estoy haciendo esto todo acá. Y empezaron a compartir experiencias para levantar a la industria completa, y fueron en pos de ayudar a los que estaban más caídos, a aquellos actores que estaban más fortalecidos, empezaron a ayudar a los más fortalecidos, siendo que eran competencia, y empezamos a ver esas cosas que son bastante, yo te diría, bastante hermosas, bastante inspiradoras, además, de decir, la verdad que el mundo está cambiando, la humanidad está en un proceso de renovación. Ya no podemos seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas, porque si no vamos a ir directo al desempeñadero, y no lo digo yo, lo dicen varios estudios científicos, que si no cambiamos la mirada y la perspectiva de hacer las cosas, la verdad que nos vamos a encontrar con un escenario muy negativo, versus un aspecto, como tú decías, de tener un propósito común mucho mayor. No solo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Valparaíso, eso implica, por ejemplo, que los habitantes tengan un ambiente protegido, que tengamos comunidades donde se desarrolle el poder proteger, ¿cierto? El ambiente, el ecosistema natural, por ejemplo, que estemos conscientes, ¿cierto?, de una economía más circular, donde empecemos a desarrollar proyectos que nos ayuden a ser parte de la solución de estos grandes desafíos que tiene la humanidad, que la ONU ha mencionado como los ODS, y no ser parte del problema, o sea, queremos ser parte de la solución. Y en ese sentido, la verdad que hemos encontrado una gran apertura, y como tú dices, partió desde una vulnerabilidad que fue como manifiesta.
donde los actores dijeron, ¿sabes qué? Esto ya me sobrepasó, necesito ayuda, y todos empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo también necesito ayuda, y empezamos a buscar esos espacios de colaboración en pos de tender una mano al de al lado. Porque nos dimos cuenta, y nos estamos dando cuenta, que en el fondo, si el de al lado está mal, y el otro vecino también está mal, chuta, va a ser difícil que yo esté bien. Entonces, hay una mezcla y un equilibrio entre lo común y lo particular, entre el egoísmo, ¿cierto?, natural que tiene los seres humanos y las organizaciones, y una mirada un poquito más amplia de colaboración y de entender que si el territorio, el ambiente, el ecosistema está bien, funciona de forma sana, la verdad que eso va a permitir que todos los actores empiecen a prosperar. Y eso a la larga va a ser beneficioso para todos, incluso de maneras que tal vez no podemos predecir. Claro. Ahí hay, como tú lo mencionabas como el impacto en otros niveles, la innovación social, la economía circular. Como, si lo miramos evolutivamente, que es por donde viene la línea del programa, las organizaciones han ido pasando de estados egocéntricos, etnocéntricos, a mundicéntricos, digamos. O sea, como yo me preocupo de mí, yo me preocupo del nosotros, de un nosotros acotado, y el resto da lo mismo, por lo tanto tiro los desechos afuera porque el afuera es afuera, así que da exactamente lo mismo, porque a mí eso me sale más barato que reciclarlos o que reutilizarlos. Pero eso llegó a un tope. Llegó al tope que hace algunos días ya nos gastamos los recursos en Chile. Si operáramos todos como Chile, no habríamos gastado los recursos del planeta en menos de la mitad del año. Entonces, ese espacio como pone nuevas complejidades porque es más difícil, es mucho más fácil gestionar una pirámide organizacional de arriba para abajo, el que arriba diseña y el de abajo ejecuta, que un ecosistema en el que hay intereses diversos, tenemos que consensuar ese propósito, movernos por el bien común que a veces le va a pegar más a unos que a otros, pero estamos apostando al bien común. Y aparece como de alguna forma estamos en un periodo en el que estamos reinventando el capitalismo al final. Y esta metida, digamos, de decir, no solamente me importa el impacto económico, sino que también puedo generar innovación social, también puedo aportar en el medio ambiente, no solamente ya a esta altura, no solamente no generando impacto en el medio ambiente, sino ojalá regenerando en nuestro quehacer lo que estamos haciendo. Ahora esa complejidad nueva de gestión que yo veo que está jalonando, de todas maneras, nuevos mindsets para la gestión. Ya no da el control y mando, la carrera de ingeniería comercial ya no dan así con sus estructuras tradicionales. No, te voy a mencionar, bueno, yo hago clases de administración de empresas y me toca revivir y rescatar la historia de cómo ha pasado el proceso y partimos, ¿cierto?, con un fallol, que hacía una investigación súper acotada, científica de la administración y veíamos al ser humano como un recurso más dentro de la empresa, a una mirada completamente distinta donde hemos puesto al centro al colaborador. Hoy día, por ejemplo, se está instalando en Viña del Mar una empresa que se llama Globant, que es una startup de gran crecimiento. Estuvimos conversando con ellos, estuvimos conversando con uno de los country managers, y yo inocentemente le dije, bueno, ¿quién va a ser acá el jefe de la oficina? Me decía, Joaquín, nosotros no tenemos jefe dentro de la organización. Son los mismos equipos los que llevan adelante el trabajo. O sea, wow, empezamos a ver cambios dentro de la organización, dentro de la forma de operar, que conduce a empoderar a la gente de resolver los problemas, de llevar a cabo las soluciones, de encontrar los caminos, ¿cierto? Y que no es que el de arriba se lo sepa todo, porque de hecho es al contrario. El de arriba en realidad no entiende mucho y son los de abajo los que entienden mucho más los problemas de la pirámide. Así que hemos visto que las organizaciones mismas se están aplanando, hemos visto que las empresas empiezan a funcionar de manera más ágil. Estamos en un ambiente que además es mucho más dinámico de lo que era hace 15, 20 años atrás. O sea, la tecnología, la exponencialidad de la tecnología, los grandes cambios están ocurriendo año a año. Nosotros, yo estaba en una charla
y nos mostraban hace 100 años atrás cuáles habían sido los grandes inventos. Y uno de ellos había sido, por ejemplo, el algodón. Y habían ocurrido como 3 grandes avances científicos. Hoy día tenemos 200 avances científicos por año. Entonces, incluso cuesta mucho llevarle el tracking, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en el mundo y a las innovaciones. Entonces, necesitamos organizaciones mucho más ágiles, mucho más adaptables, y para eso tenemos que empoderar a la gente. Y eso ocurre a nivel empresarial, a nivel de gobierno, en todos los niveles. O sea, necesitamos gobiernos más ágiles también, ¿cierto? Que puedan adaptarse, ¿cierto?, a estos cambios, que podamos llevar soluciones más rápidas a la gente, y empecemos a dar vuelta esta lógica de que el ciudadano está como al servicio del Estado y no el Estado al servicio de la ciudadanía como debería ser. Entonces necesitamos que hoy día el Estado esté al servicio de la comunidad, esté al servicio de la ciudadanía, sea el Estado en el fondo el que nos ayude a que los habitantes, los ciudadanos podamos concretar nuestras ideas, nuestros sueños y empezar a hacernos parte de las soluciones, y no quedar como meros observadores, ¿cierto?, sino que son protagonistas de estos cambios. Hemos visto que en las elecciones participan muy pocas personas todavía, y así puede ocurrir en distintos niveles de participación social. Entonces, poco a poco estamos viendo cómo la ciudadanía se va uniendo, va participando, tiene su opinión, y esto obedece obviamente a un proceso, como te decía al principio, de maduración. Hoy día vemos que este proceso político que demostró yo te diría que estamos ya hoy día maduros para poder enfrentarnos cambios, nuevos desafíos, y tener estas conversaciones que son difíciles, la verdad que no son fáciles, pero con la certeza de que estamos todos mirando hacia el mismo norte. Yo creo que ese es como la esperanza de entender que todos quieren lo mismo, en el fondo. Queremos un mejor país, queremos un país más seguro, un país de desarrollo, un país donde los habitantes puedan alcanzar su grado de felicidad, y chuta, tenemos tantos ejemplos de otros países que lo han logrado a su manera. Obviamente nosotros tenemos una cultura completamente distinta, ¿no? El otro día, no sé qué le preguntaban, oye, ¿qué país que te gustaría que Chile se transformara? No, nosotros queremos ser Chile, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, pero tomando obviamente buenos ejemplos, buenas prácticas y referentes que han ocurrido en otros lados, evidentes. Joaquín, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, venir a contarnos en qué está esto del ecosistema de emprendimiento e innovación. Ojalá que se replique en otras regiones también esta iniciativa y que podamos ir haciendo un gran ecosistema país. Sí, o sea, Pablo, gracias a ustedes por la invitación, a permitirme dar este espacio de empezar a comunicar lo que estamos haciendo. Tenemos varios proyectos en común, estamos en redes sociales, estamos invitando a la comunidad completa, a quien quiera participar de forma gratuita, no hay ningún costo de por medio en participar en la gobernanza. Y te puedo comentar, efectivamente están ocurriendo otros ecosistemas en la Araucanía, en los lagos, con quienes estamos en contacto incluso, y estamos armando una red de ecosistemas a nivel nacional, porque precisamente queremos empezar a compartir las cosas que hemos aprendido y hacer que el país en su conjunto empiece a pasar al siguiente nivel. Muchas gracias, Joaquín. Nos vemos pronto y que siga ahí el ecosistema creciendo, expandiéndose y tejiendo. Vamos a una pausa musical y nos volvemos en el programa Frecuencia Biomimética. Gracias, Pablo. Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, Terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com.